Hola a todos los que a esta hora nos ven a través de la página oficial de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy estamos en un en vivo con el director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, Leonardo Arregocés, para resolver dudas e inquietudes en torno a las vacunas contra el COVID-19. Doctor Arregocés, bienvenido. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos a resolver estas inquietudes. Doctor, empecemos por una pregunta clave y es, ¿son seguras las vacunas? Las vacunas que estamos utilizando contra COVID son seguras. En el mundo ya se han aplicado ya cientos de millones de dosis y hasta ahora no se ha encontrado evidencia de que hayan eventos graves asociados a las vacunas. Han aparecido algunas reacciones alérgicas a las cuales ha habido respuesta rápida, no han terminado en hospitalizaciones y todos estos cientos de millones de vacunas que se han aplicado lo dejan a uno tranquilo de que son vacunas que son bastante seguras y que no van a causar un daño a las personas que las reciben. ¿Qué ha sucedido en el caso AstraZeneca? Damos un poco de contexto a quienes a esta hora nos ven. Hace unas semanas empezaron a aparecer en Europa algunos países que decidieron suspender temporalmente la vacunación con el biológico que produce AstraZeneca. Lo que encontraron fue unas decenas de casos, alrededor de 27 casos, donde se habían encontrado que las personas habían desarrollado trombos o coágulos dentro del sistema venoso y se sospechó que tuviera que ver algo con la vacuna. Por eso fue que decidieron suspender temporalmente la vacunación. Inmediatamente la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud empezaron a investigar bien qué era lo que estaba sucediendo. Tomaron unos días y en los días anteriores, a finales de las semanas pasadas, sacaron unos comunicados explicando o presentando las conclusiones de lo que había pasado. Básicamente encontraron algo muy importante. Son como 3 conclusiones grandes que sacaron o que produjeron estas 2 organizaciones. El primero, que el beneficio que trae la vacunación ampliamente supera el riesgo que puedan tener las vacunas y que invitan a los países a seguir vacunando y a seguir aplicando esta vacuna. Segundo, no encontraron ninguna evidencia que mostrara que aplicar esta vacuna aumentara el riesgo de producirse trombos dentro del sistema venoso, de que se formaran estos coágulos. ¿De dónde sacan esto? La evidencia que encontraron es que la frecuencia con la que aparecieron estos coágulos en la población vacunada era inferior a la que se ve en el resto de la población no vacunada. Eso los lleva a concluir que no existe esa asociación o que no existe un mayor riesgo de formar trombos al aplicarse la vacuna. Y la tercera conclusión que sacaron es que no había una asociación de unos lotes específicos de la vacuna con estos eventos, que era una de las sospechas que tenían algunos de los países, que fueran lotes específicos de la vacuna los que estuvieran relacionados con estos eventos. Las dos organizaciones estuvieron de acuerdo en estos resultados y después de estas comunicaciones que sacaron estas 2 organizaciones, varios países de Europa ya han retomado la vacunación y están nuevamente utilizando esta vacuna. ¿Cómo es todo el proceso para llegar a estas conclusiones? ¿Qué análisis se hacen? Además, porque es en un corto tiempo debido a la premura que hay para vacunar a las personas. Los análisis se hacen a 2 niveles. Uno es analizando el caso a caso y entendiendo bien, recolectando toda la historia de las personas que hicieron los eventos y analizando caso a caso si se encuentra alguna evidencia de asociación de lo uno con lo otro, o sea, entre la aplicación de la vacuna y el desenlace. Y también se hace a nivel agregado, a nivel estadístico, mirando con qué frecuencia aparecieron estos eventos en esos grupos específicos de la población comparado contra la población vacunada. Y al hacer estos análisis estadísticos también se encuentra que ni en el caso a caso ni en el análisis estadístico agregado existe una asociación clara y eso permite con una certeza bastante importante llegar a decir que, como bien lo dijeron, el aplicarse la vacuna no aumenta el riesgo a la persona de producirse estos trombos. Una de las preguntas que nos hacen es ¿cómo funciona esta vacuna en nuestro organismo? Las vacunas tienen por objetivo, la mayoría de las vacunas lo que buscan es despertar una respuesta inmune. Generalmente las respuestas inmunes más fuertes se hacen contra proteínas. Estas vacunas lo que hacen es llevar información para que el organismo nuestro
produzca las proteínas que son similares a las que tiene el virus. En este caso, y si ustedes han visto los dibujos que hay sobre el virus, tiene unas espículas como esas punticas que salen del coronavirus, por eso se llama coronavirus, porque es como una corona de espículas. Esa proteína específica, esa es la proteína que se busca que el organismo nuestro produzca con una vacuna, por ejemplo, como la de AstraZeneca. El organismo nuestro empieza a producirlo, el mismo sistema inmune nuestro identifica esa proteína como algo externo y lo que hace es generar una respuesta inmune que lo que hace es que la próxima vez que la persona esté en contacto con esa proteína, por ejemplo porque se expone al virus, tiene una memoria que le recuerda que esta proteína es extraña y empieza a montar una respuesta inmune para bloquear el crecimiento del virus y de esa forma evita que la enfermedad progrese. ¿Cómo se da la evaluación de seguridad de una candidata a vacuna para decir, es segura, la pueden aplicar? Las evaluaciones de seguridad de las vacunas tienen varias etapas. Empiezan por las etapas más tempranas, lo que llamamos estudios de fase 1, donde en un grupo muy pequeño de personas generalmente sanas, jóvenes, se aplica una dosis de la vacuna y se mira si hay alguna reacción en esas personas que hagan daño. Se hace en un grupo muy pequeño y se evalúa como lo grande que esto no cause grandes daños. Si en ese grupo de personas no hay grandes daños por la vacuna, se pasa a uno que se llama fase 2, donde se empieza a evaluar, en el caso de las vacunas, qué tan buena es la respuesta inmune que produce esa vacuna y además si existe algún otro daño que no se haya visto en esa primera fase. Esta segunda fase ya tiene un mayor número de personas reclutadas, pero siguen siendo personas generalmente jóvenes y sanas a las cuales se le aplica la vacuna y se mide esa respuesta inmune y se mira la seguridad. Si estos estudios ya son mayor de personas, son unos estudios más largos y si al final de esto lo que se observa es que la respuesta inmune es buena y que no hay mayores, que la vacuna no hizo daño, que no es una respuesta muy fuerte, se pasa a lo que se llama la fase 3, que es buscar nuevamente cuál es la seguridad que tiene la vacuna, si la vacuna hace daño o no. También se evalúa nuevamente la inmunogenicidad, o sea, qué tan bueno es para despertar una respuesta inmune. Pero en esta fase 3 ya miramos qué tan buena es esa vacuna para prevenir esa enfermedad que estamos ahí. Los estudios de fase 3 ya suelen reclutar miles de personas, como por ejemplo cuando tú miras el estudio de AstraZeneca o el estudio que hizo la empresa Moderna o que hizo la empresa Pfizer, son 30.000, 40.000 personas enroladas en este estudio. Son miles de personas donde ya vemos que en 40.000 personas en estos estudios no se vieron consecuencias graves, lo que le empieza a dar una muy buena señal de la seguridad de estas vacunas. No hay un daño grande ya aplicado en 40.000 personas. Y después vienen estudios más adelante, es cuando la vacuna ya tiene aprobación, cuando se está utilizando en las poblaciones ya ampliamente. Aún así hay estudios que siguen o hay un seguimiento de las personas que reciben la vacuna, hace parte de la farmacovigilancia, donde ya vemos cómo se está comportando la vacuna en ya millones de dosis en millones de personas aplicadas, que es lo que estamos viendo hoy en día. Mucha de esta información los países la van reportando. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud tiene un centro de monitoreo en Suecia, donde se va recogiendo toda esta información y ya permite ver el agregado a nivel mundial, cómo se van portando las vacunas. A través de ese gran sistema, lo que estamos viendo es que estas vacunas se comportan bastante bien, no existen muertes atribuibles a la vacuna, no han habido efectos, pues los efectos que han habido de la vacuna están muy asociados a reacciones alérgicas que no han sido graves, que han sido manejadas fácilmente, que ni siquiera han necesitado la hospitalización de las personas. Y cuando llegan a Colombia, ¿cómo es el procedimiento para que tenga la autorización en nuestro país? En nuestro país, nuestra agencia sanitaria, el INVIMA, hace una evaluación de las vacunas, tanto de su seguridad, su eficacia y su calidad. Esta información que tenemos sobre seguridad es la que viene de todos esos estudios internacionales, es prácticamente la misma evidencia que estas empresas farmacéuticas le entregan a otras agencias como la FDA de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos. También entregan información sobre la eficacia de las vacunas, qué tan buenas son para prevenir la enfermedad
y específicamente el INVIMA también verifica es la calidad de estos productos. La evaluación de calidad tiene una evaluación completa de dónde se produce la vacuna, cuáles son los insumos que se utilizan, cómo se prueba que al final del proceso de producción de la vacuna ese producto que sale sea de calidad. Es una evaluación completa que hace el INVIMA y al final de esto da una aprobación para su uso aquí en el país. En el caso particular de AstraZeneca, nosotros adquirimos esa vacuna y de hecho ya llegaron acá a Colombia. ¿Qué podemos decir de la posición de Colombia frente a toda esta situación que ya nos explicó minutos antes? La vacuna de AstraZeneca tiene una evidencia suficiente o que vemos suficiente de que funciona bastante bien. Unos estudios iniciales mostraron una eficacia alrededor del 70% en prevenir cualquier tipo de COVID, desde el leve hasta el severo. Y esos estudios iniciales también mostraron que era 100% efectiva en prevenir la enfermedad grave. En la semana pasada se publicó otro estudio que estaba adelantando la empresa AstraZeneca en Chile, en Perú y en Estados Unidos, donde nuevamente se confirmó que esta vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad y se confirmó que tiene un muy buen nivel de eficacia. Entonces, para nosotros es una opción más de tratamiento, una opción más para avanzar en este plan de vacunación. Son las primeras 244.000 dosis que llegaron al país, que se empezarán a aplicar lo más pronto que sea, y es un paso más cerca de poder controlar esta pandemia que estamos viendo. Nosotros, como aquí desde el Ministerio, hemos seguido bastante cerca tanto la eficacia como la seguridad de estas vacunas. Estamos muy tranquilos con el pronunciamiento de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Organización Mundial de la Salud, que son enfáticos en mostrar que esta vacuna es segura, que tiene un beneficio muy grande utilizarla, y vamos a continuar usándola porque tenemos este respaldo de estas dos organizaciones que ampliamente recomiendan su uso. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros como ciudadanos respecto a las vacunas y a estas noticias que se publican? Hay que tener cuidado con las noticias. Sí hemos escuchado y hemos recibido aquí en el Ministerio varias noticias que hay muchos mitos y muchas falsedades acerca de las vacunas. Por ejemplo, que alteran el DNA de las personas o que estas vacunas pueden hacer daño. El que más de pronto nos divierte es el que las vacunas tienen un chip con el que se pretende controlar a las personas. Cuando escuchen, nosotros les podemos decir que hay una evidencia suficientemente fuerte de que las vacunas funcionan bastante bien en prevenir la enfermedad severa, por lo tanto previenen la muerte. Son bastante seguras, van cientos de millones de dosis. Tenemos por ejemplo, podemos mirar al Reino Unido, que es el país que más dosis de la vacuna AstraZeneca ha aplicado, donde vemos que la cantidad de casos va en descenso, donde estamos viendo además que no existen eventos adversos severos, que la vacuna se está aportando bastante bien y que ellos están avanzando en el control de la pandemia. Eso nos da tranquilidad a nosotros. Entonces, cuando vean algo diferente, algo que habla mal de las vacunas, las sugerencias duden mucho de esto. ¿Por qué? Porque la evidencia está apuntando a que es una muy buena solución para la crisis que estamos viviendo, para salir de esta emergencia. Y cada vez que aparece algo que está hablando mal de las vacunas, dúdenlo, porque muy probablemente es falso. No es cierto, no tenemos ninguna evidencia que ninguna de esas cosas que esté sucediendo ahí suceda. La recomendación entonces es irnos a las fuentes oficiales. Y la recomendación que le da a los ciudadanos que aún dudan de vacunarse, e inclusive a las IPS, para que convenzan a las personas, por ejemplo, cuando empiecen a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Nuevamente la recomendación es que le expliquen a las personas los beneficios que tiene la vacuna. Queremos que sean muy enfáticos en mostrar cuáles son los beneficios que hay. Nosotros sabemos que las personas mayores de edad, mayores de 60 años, tienen unos riesgos bastante grandes si se enferman de COVID. Entonces los exhortamos y los invitamos a que hablemos mucho de los beneficios que trae la vacunación. ¿Por qué? Porque esa parte de eventos adversos es infrecuente, es leve y no es grave. Entonces lo que queremos es hablar de la parte buena que trae la vacunación. Es más, lo que hemos visto es que las personas mayores de 60 años suelen tener las molestias asociadas a la vacunación menores que las personas más jóvenes. Entonces a ellos les va mucho mejor con la vacunación. Los estudios recientes de AstraZeneca muestran que la respuesta inmune es muy buena,
que logran una muy buena protección y que esa molestia asociada a la vacunación es menor en las personas mayores. Entonces, los invitamos a que le expresen esto, a que le cuenten a su familia que esto va a funcionar bien, que las vacunas son seguras, que funcionan bastante bien y que nos da la oportunidad de volver a tener un contacto y una cercanía que habíamos perdido, que ya perdimos desde hace un año. ¿Aún se seguirán publicando y nosotros como país evaluando resultados sobre vacunas que ya han sido aprobadas? Claro, el seguimiento de las vacunas, el estudio completo de las vacunas tarda por lo menos 2 años de seguimiento. Las personas que se enrolaron en estos estudios son seguidas 1 o hasta 2 años, depende del tipo del estudio, pero 2 años después de ser aplicada la vacuna aún se están siguiendo. Quiere decir que vamos a seguir viendo resultados de estos estudios en el tiempo. Dentro de unos meses todavía vamos a ver resultados de qué ha pasado con estas personas. Si se han enfermado, si no se han enfermado, cómo se han sentido, si por alguna razón han aparecido algún evento adverso, poco probable, pero vamos a saber mucho más de las vacunas dentro de un tiempo. En este momento estamos usando las vacunas con un análisis parcial, o lo que llamamos un análisis interino, donde lo que estamos mirando es cómo se ha comportado la vacuna hasta un momento. Tenemos suficiente información para decir que la vacuna es buena y es segura, pero dentro de 2 años vamos a tener mucha más información. ¿Considera algún otro dato importante que conozcan los que a esta hora se conectan en nuestra página de Facebook y siguen este en vivo? No, aquí en este momento lo que queremos es seguir reiterando que la vacunación es segura y es una de las grandes opciones que tenemos para salir de esta emergencia. Pero hay que tener en cuenta que la vacuna no nos soluciona el problema del todo. Hay que seguir con las medidas de aislamiento, las medidas de distanciamiento, hay que seguir usando las tapabocas. También hay que tener en cuenta que la protección que da la vacuna se demora unos días en instaurarse. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tenga la vacuna, más o menos vamos a necesitar unos 28 a 40 días para tener una mejor protección de la vacuna. En esos días hay que cuidarse. Entre la primera y segunda dosis hay que seguirse cuidando mucho. Seguir usando el tapabocas, el lavado de manos, mantener el distanciamiento. Son las acciones que hay que tener. A pesar de estar vacunados, hay que seguir usando tapabocas. En el momento no tenemos evidencia completa de que la vacuna evite la transmisión de la enfermedad. Estamos seguros de que la vacuna nos protege de tener una enfermedad severa, pero todavía no estamos seguros si la vacuna evita que la persona tenga una enfermedad leve, probablemente asintomática, y que esa infección leve pueda transmitirla a los demás. Por eso es muy importante que las personas, a pesar de estar vacunadas, también sigan utilizando el tapabocas. Esto es una discusión que tienen varios organismos mirando si definitivamente las personas vacunadas deberían no usar tapabocas. No hay un consenso aún en esto. Tenemos algunas instituciones, los CDC de Estados Unidos han recomendado que ya estas personas no usen tapabocas. Tenemos otro grupo de infectólogos y virólogos que consideran que las personas deben seguir utilizando los tapabocas, pero en general la recomendación es seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, de lavado de manos y el uso del tapabocas como una medida adicional para poder controlar la emergencia. Ya para ir cerrando, doctor, ¿qué debemos tener en cuenta cuando llegamos a vacunarnos y los posibles efectos que podamos tener posterior a la vacunación? Cuando lleguen al sitio de vacunación les van a hacer unas preguntas generales. Las personas encargadas de vacunación les van a hacer unas preguntas generales para entender más de la condición de la persona y para identificar cuáles personas pueden necesitar algo especial para la vacunación. Por ejemplo, las personas que toman anticoagulantes o están anticoaguladas van a necesitar algo especial, que es una aguja más pequeña y hacer presión en el sitio donde le aplican la inyección durante 10 minutos. Estas personas se pueden vacunar, no hay ningún problema que se vacunen, lo pueden hacer, salvo que hay que estar pendiente. Entonces, cuando lleguen al sitio de vacunación, les van a hacer unas preguntas sencillas y van a proceder a la vacunación. Aprovechar también la recomendación que se ha dado al personal de salud que hace la vacunación, es que en esos minutos de vacunación y minutos que hay después de la vacunación, donde estamos observando que la persona no vaya a presentar, por ejemplo, una reacción alérgica a la vacuna, se le esté hablando de lo que puede pasar en los siguientes días después de la vacunación.
En los siguientes días de vacunación lo que hemos visto es que lo más frecuente que se queje la persona es de dolor en el sitio de la inyección. Es normal, cualquier vacuna o cualquier otro medicamento inyectado ocupa un espacio dentro del músculo y esa ocupación del espacio, que además inicia una respuesta inflamatoria, causa molestia, causa incomodidad. No a todo el mundo le molesta igual. En algunos casos puede presentarse un malestar general, puede presentarse fiebre, pero generalmente en las siguientes 36 a 48 horas muchos de estos síntomas ya desaparecieron. Entonces, estar tranquilos. No es claro que se le va a recomendar a la gente tomar algún medicamento para antes de la vacuna. Solo debería tomarse algo para el dolor, el acetaminofén o cualquier analgésico sencillo, si después de la vacunación la molestia es mayor a lo que la persona puede tolerar. No es necesario tomarlo, generalmente no es necesario tomarlo antes. Y estar pendiente cómo se comporta el sitio de la vacunación. Puede haber algo de enrojecimiento, puede haber algo de molestia, pero en el transcurso de los días eso debe resolver. Así que en el momento de llegar a la vacunación, con toda la tranquilidad, si la persona está muy angustiada, si está ansiosa, y si de verdad le tiene mucho miedo a la vacunación y está muy intranquila, probablemente sea mejor que lo aplace para otro día, que lo piense, que lo esté tranquilo, porque cuando la persona está tan intranquila, probablemente sea mejor darle un tiempo a que esta persona digiera más la información, lo que está pasando, y lo deje para después. Según los profesionales y el personal de salud que va a atender el caso, cuando vea un caso de estos, también va a hablar con la persona, le va a recomendar que si no se siente cómoda con la vacunación, si está muy intranquila, si no se siente bien, lo puede exponer. Nadie va a perder el puesto en la fila. Si es su momento de vacunarse, puede reprogramarse para después, puede agendarse para 1 o 2 días después cuando esté más tranquila. Y después de la vacunación simplemente seguir con el distanciamiento y con el manejo del tapabocas, pero no, nada más especial. Con esto debe quedar todo resuelto. Finalicemos, doctor, este en vivo con un mensaje que transmita que todas las vacunas que han llegado a nuestro país son seguras. El proceso de selección de las vacunas fue largo, fue cuidadoso, fue teniendo en cuenta muchos criterios, tanto clínicos como logísticos, como aspectos económicos de estas vacunas. Todas fueron seleccionadas cuidadosamente para mirar cuál es la mejor vacuna que podemos tener, y efectivamente en el país tenemos disposición. Todas las vacunas que tenemos en el país y que van a estar disponibles tienen una evidencia que nos muestra que protegen de la enfermedad grave que es la que lleva a las personas a la muerte. Entonces damos esa tranquilidad. Fue un proceso cuidadoso de selección, fue un proceso muy cuidadoso y muy detallado de selección. Son las vacunas que tienen evidencia, son las vacunas que funcionan, y con esto estamos tranquilos de que vamos a poder salir adelante de esta epidemia lo más pronto que podamos. Doctora Reguces, muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos en este en vivo y a resolver todas las dudas que hay en torno a la vacunación. Con mucho gusto, Estefanía. Cualquier cosa, nos volvemos a ver.